Capítulo 1. Introducción histórica. Presentado por Verónica López. Introducción. Tener claro cómo funcionaba una empresa por los siglos XVII o XVIII. Por muchos años los artesanos se habían dedicado a la fabricación de sus productos, transmitiendo su secreto de generación en generación y sin mayores medios que solo herramientas sencillas y manuales. Durante esta época, una clase burguesa comenzó a controlar a los artesanos que durante su vida habían trabajado de manera independiente. Las reglas eran muy claras entre artesano y patrón. Los patrones aportaban el capital que se necesitaba para comprar material y herramientas, y el artesano a diseñar, fabricar y elegir los materiales apropiados. Poco a poco fueron apareciendo los primeros conceptos relacionados con la industria textil, por ejemplo el telar mecánico o la máquina de hilar. También aparecieron artefactos capaces de suministrar energía en abundancia, por ejemplo la máquina de vapor. Con estos inventos terminaron por arrastrar la empresa tradicional a un concepto más ambicioso, que es la factoría, y con la aparición de esta, la cooperación burguesa y artesano terminó por... Los inventores de la época se vieron obligados a crear modelos organizativos básicos capaces de dar facilidad, tales como Sir Richard Arkwright inventó el telar mecánico, aparte de crear un código de disciplina para las factorías. Otro de los pioneros y más importantes conceptos de la ingeniería industrial fue la división del trabajo. Adam Smith habla de ella en su libro La riqueza de las naciones. Concretamente habla de un taller dedicado a la fabricación de alfileres y fue capaz de predecir el cambio en la industria y sus consecuencias. El aporte de Taylor en la ingeniería industrial es realmente extenso. Introdujo conceptos hasta entonces inexistentes, como la medida de los tiempos de realización de operaciones, el estudio de métodos o los incentivos que primaban la producción. Estudió la fatiga humana y la incidencia sobre la producción. Son muy reconocidos los experimentos que al respecto realizó. La creatividad de Taylor no solo fue en el industrial, también hizo aportaciones en el terreno de la ingeniería de máquinas y utilajes. Los cuatro aportes de Taylor a la ingeniería industrial se reducen a cuatro conceptos muy básicos: estudios de métodos y tiempos, estudios de suplementos e incentivos, seguimiento de metodologías rigurosamente acordes al método científico, precursor de una auténtica revolución mental sin precedentes en el ámbito de la ingeniería industrial y que se conoce como organización científica del trabajo. La época dorada. En Norteamérica, a principios del siglo, se caracterizaba por una alta densidad de talentos en la ingeniería industrial, como por ejemplo Frank Hilbert y su esposa Lillian. Los Hilbert se preocupaban por el estudio de los métodos mediante su descomposición en movimientos más elementales. Representaban gráficamente esta fragmentación del método por medio de símbolos que eran conocidos por el nombre de Terving, que era su apellido familiar al revés. Más adelante, en los años 20 o 30, a los Terving se les añadió su tiempo de ejecución. Estas representaciones dieron lugar a los sistemas de medición por tiempos predeterminados. En ese entonces, Harrington Emerson desarrolló su propio concepto de dirección basado en 12 principios, que son ideales claramente definidos, sentido común, consejo competente, disciplina, honradez, registros fiables, inmediatos y adecuados, distribución de órdenes de trabajo, estándares y programas, condiciones estándares, operaciones estándares, instrucciones prácticas estándares escritas y premios de eficiencia. La fabricación en masa. Hacia 1913 comienzan los preámbulos de un nuevo concepto que revolucionaría los modelos productivos de las siguientes décadas. Esto es la fabricación en cadena. Charles Sorensen, quien desarrolló este concepto, en primer momento decidió dividir materias en dos categorías: los fáciles manejables y los de difícil manejo, para una distribución en planta en la que los materiales fáciles manejables, como tornillos o piezas pequeñas, se encontraran cerca del chasis, y los materiales difíciles de manejar se traerían en el momento necesario para el montaje. Sorensen tuvo una idea: que si se colocaba el chasis sobre un patín para después ser arrastrado por una polea y ser llevado hacia las piezas a medida que se fueran necesitando para el montaje, en lugar de que las piezas fueran al coche, he aquí cuando nació la fabricación en cadena.
Durante las décadas de máximo esplendor para la fabricación de masas comenzaron a aparecer las primeras teorías sobre la psicología industrial. Posiblemente el inicio de estas teorías se encuentra en los experimentos de Elton Mayo y sus colaboradores en la planta de Western Electric Company en Hawthorne. Por primera vez se ponderó la importancia del plano psicológico del individuo sobre su productividad. Solo, solo me referiré a ellos en breves conclusiones. Un grupo industrial de trabajo es también un grupo social y humano. No es suficiente considerar al operario como individuo económico autónomo y aislado. Aparición del grupo de trabajo como grupo social y humano se debe a la exigencia de satisfacer a las más legítimas necesidades humanas. El grupo social de trabajo puede ser poderosa fuerza a favor o en contra de la productividad a causa de la ineptitud de la dirección, la fuerza del grupo que cae, fuerzas negativas como la limitación de producción. La fiebre amarilla, la llegada de las metodologías japonesas a Occidente en los años 50 supuso una auténtica revolución en forma de producir. Esto se debió a la eliminación de los stocks intermediarios y la sincronización de las diferentes plantas de producción, lo que permitió reducir los problemas productivos y aumentar la productividad. El modelo Just Eat Time se basa en la reducción de los stocks a su mínima expresión, comenzando por el stock de materia prima, pasando por el producto en curso y terminando como el producto final. Este modelo requiere de herramientas como el Kanban y la participación de los proveedores para su correcto funcionamiento, además de desarrollo de metodologías para reducir los tiempos de cambios de series al mínimo X. La ingeniería industrial ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde la colaboración artesano-burguesa hasta la actualidad. En el siglo XVIII se dio la división del trabajo y la aparición del concepto de la factoría. En el siglo XIX se desarrolló la organización científica del trabajo y surgieron pensadores como Frederick Taylor. En el siglo XX se implementó el sistema de producción Ford y se realizaron inventos en la fábrica Hampton. En los años 50 los japoneses idearon la innovación empresarial y en los 80 se destacaron en el sistema de producción Toyota. Actualmente se busca alcanzar el concepto de calidad total. Y como conclusión, a pesar de los avances tecnológicos y metodológicos, la ingeniería industrial se basa en el sentido común aplicado en la empresa. De los buenos ingenieros industriales se caracterizan por su capacidad para resolver los problemas de manera sencilla y práctica. Todas las metodologías desarrolladas en la historia de la ingeniería industrial nacen del pensamiento de hombres y mujeres que contaban únicamente con su sentido común como herramienta, como dijo Charlie Bechman. Ali la coca. Lo único que tienes a tu favor como ser humano es la aptitud para razonar y sobre todo el sentido común.